Y un día más, afortunadamente. Bienvenidos a este nuevo episodio de Conversatorios para el Alma. Hoy aquí en la página de Instagram Solsticio de Costello, pues me permito en este espacio tener esa conectividad y conexión interior que considero desde mi punto de vista, pues a todos nos hace falta en determinado momento. Y pues qué más que aprovechar esta posibilidad que tenemos mediática a través de la tecnología, pues para conectar con un mensaje que puede resonarte a ti desde el alma. Así que bienvenidos a este espacio de conversatorios para el alma. Y bueno, pues me permito comentarles que pues el día de hoy, mientras se van conectando a todos, bienvenidos. Pues para el día de hoy tenemos en la medida de lo posible pues una compañía muy especial. Ya habíamos tenido la oportunidad de tener un live con Alejandra Muñoz, quien se ha unido, se suma también a este espacio de conversatorios para el alma, porque bueno, en este vivir y expandir lo que somos, teniendo en cuenta, por supuesto, nuestra propia perspectiva, las experiencias de vida, pues hoy nos permitimos compartir esa información que desde nuestra propia experiencia, pues muchas veces nos permite, primero que todo, volver a nuestro propio interior. Segundo, compartir nuestras experiencias, porque, ay, por aquí ya está Lejita, porque las experiencias de vida siempre se suman y siempre nos suman como seres humanos. Y eso también permite que nosotros muchas veces podamos llevar una vida más liviana en aprendizajes mucho más amorosos, que pues no tengamos que vivirlo de esta manera. Entonces así que me voy a permitir invitar a Aleja, que ya está por aquí. Bueno, se una en este espacio. Vamos a ver qué tal está la conectividad el día de hoy. Hola, Ali, ¿cómo ¡Hola! estás? ¡Ay, qué hermosa! ¿Qué más, Ali? ¿Cómo estás? Estoy muy, muy bien, encantada aquí de este espacio. Te veo espectacular. O sea, hoy Gracias. estamos con todo el universo a nuestro favor. Como Genial. siempre, lo que pasa es que hay veces que esa conexión a veces con el Wi-Fi también se manifiesta desde otro punto de vista. Sí, tuvimos muchos problemas la vez pasada, pero bueno, hoy esperemos que eso se haya solucionado. Que eso se haya solucionado. Y sí, pues, te veo súper bien. Aleja, bienvenida. Bienvenida a Muchas gracias, Conversatorios Alejita. para el Alma. Muchas gracias. Aquí estamos nuevamente y hoy con un tema bastante interesante. Sí, sí, sí. ¿Cómo te parece que la verdad es que es muy curioso porque fíjate que todas las personas llegan a nuestra vida con un propósito, ¿cierto? La idea es que esos propósitos pues cada vez sean más armoniosos. Y me permito compartir aquí, pues porque obviamente que estamos en directo, pero además queda grabado, que es súper agradable cuando hay esa conectividad con otra persona en resonancia para los temas, para hablar, para, yo no sé, porque eso permite un crecimiento también bastante amplio. Además, porque todo va fluyendo mucho mejor. Es verdad, es verdad. Les estaba aquí compartiendo a las personas que hoy el conversatorio es a través de lo que es la procrastinación a nivel espiritual. Y Sí. una palabra que para pronunciarla nos ha costado. Desde que cogimos el tema, como que nos dio dificultad. ¿Y cómo es que se pronuncia? Ah, sí, y es más sencillo hacerlo que pronunciarlo. Sí. Hay una cosa que me ha parecido muy divertido yo creo que en la cantidad de charlas que tenemos, y es de que hemos aprendido, considero que hemos aprendido
a divertirnos de nuestras propias experiencias. Alimentarnos, porque cada vez que hablamos de nuestras propias experiencias, resulta que como que la otra se da cuenta de que efectivamente había algo que estaba ahí como guardadito, pero que no lo había, ni siquiera lo había notado, no lo había descubierto. Totalmente de acuerdo. Muy bien, Alejita, Entonces, yo quiero que empieces tú porque sé que la experiencia en este aspecto creo que está digamos, como muy a favor de lo que le está sucediendo a muchas personas, porque resulta que se habla mucho de espiritualidad, pero ¿qué pasa cuando nosotros no le prestamos atención a esa parte de nuestra vida? yo creo que más que prestarle atención es que estamos viviendo a la carrera, estamos viviendo en un mundo donde tanta información, tantas redes sociales, tantas cosas que hay en la modernidad hacen que nosotros como que nos desconectemos de lo que realmente es importante para nosotros, de esa parte que nos mueve, de esa parte que hace que realmente conectemos con ese yo interior y que es tan difícil a veces de encontrar. No es, bueno, es difícil y no es difícil a la vez, porque cuando uno deja de lado esas situaciones que son realmente importantes, ahí es donde empezamos a complicarnos. Y lo que hace estas redes sociales son distraernos y no nos permite enfocarnos en lo que realmente es importante. Dice que eso se presenta por miedo a afrontarla o por pereza para realizar ciertas circunstancias. Ay, me encanta que hablemos de algo tan simple que puede ser la pereza, porque yo, por ejemplo, me he considerado una persona supremamente perezosa, Alejo. Y no hay que tener vergüenza de hablar de ello, ni mucho menos de asumirlo. Al contrario, yo me parece que, fíjate, a mí me parece muy importante mencionarlo, porque cada vez que nosotros nos conectamos con esas experiencias propias, yo creo que nos evitamos poner un filtro que nos diga, ay no, qué vergüenza decir que eso me pasa a mí. Nos pasa a todos nos pasa. Y pasa mucho, sobre todo en las partes, a mí me parece muy lindo cuando hablamos de procrastinación en la parte espiritual, porque normalmente uno en la vida diaria, uno siempre aplaza. Procrastinar significa aplazar, dejar para después algo, ¿cierto? Pero cuando hablamos de procrastinación espiritual, es algo más elevado. Estamos diciendo que esa parte, sin hablar siquiera de religión, estamos hablando de que nos desconectamos de esa parte tan sensible que nos hace ser humanos, que hace que nosotros conectemos con el universo, ¿me entiendes? Así es, me aleja, totalmente de acuerdo y en resonancia contigo. Sobre todo porque te digo algo, desde mi experiencia yo vengo de una formación religiosa bastante fuerte. Y yo creo que muchas personas, sobre todo en nuestras generaciones, Fuerte y conservadora, sobre sí, todo. es verdad, esa parte sobre todo conservadora. Y desde luego marcada también por una pauta cultural y familiar, pues que estaba ahí, ¿cierto? Nadie quiere desobedecer en cierta manera a sus padres de manera consciente, aunque ello inclusive le cueste muchas veces sacrificar los propios conceptos y los propios gustos. Yo creo que ahí está como el puntico básico del tema de hoy. ¿Por qué? Porque es que nosotros nos quedamos con lo que nos dicen. Vamos al tema de que investigamos en realidad eso que estamos viviendo. Vivimos la espiritualidad como deberíamos vivirla. O sea, son puntos que uno debe empezar a cuestionarse para poder decir, hombre, ¿estoy bien o necesito hacer algo más? ¿Será que me estoy quedando? ¿Será que es que no estoy haciendo lo suficiente para poder dar un paso más adelante? Entonces, esas cosas, esas situaciones hacen que nosotros nos vayamos quedando. Y cuando menos pensemos, tenemos tantas cosas pendientes por hacer que como que no sabemos ya ni siquiera por dónde arrancar. Es cierto, Aleja, mira, la procrastinación en ese aspecto nos lleva muchas veces a estar prácticamente como en medio del mar, por así decirlo. A mí me gustan mucho hacer analogías prácticas como con situaciones de vida
Porque claro, mientras nosotros vamos viviendo, es la propia vida la que nos va poniendo en circunstancias apremiantes. Y muchas veces esas circunstancias se dan porque hemos procrastinado demasiado, porque hemos dejado para después esa conexión propia. Eh, Hay una cosa que a mí me parece supremamente importante y lo digo por mí, porque yo aplacé mucho y aunque tenía conceptos religiosos bastante importantes y prácticas religiosas que yo consideraba en su momento que eran espirituales, pero que hoy desde una manera más objetiva considero que no lo eran porque los resultados que a que ellos me estaban llevando pues era como de frustración y de temor y también de, digamos, como de desconcierto en mi propia vida. Es decir, no tenía ningún conocimiento realmente de mí misma. Sí, sí, pero ¿por qué? Por lo mismo, Ale. Porque no te tomabas el tiempo para conocerte a ti misma, porque simplemente nos estábamos dejando llevar por lo que nos enseñaban, por lo que de pronto nos estaban diciendo, es que es así, y pues nosotros lo tomábamos de una forma literal y no nos tomábamos el tiempo para analizar. Sí, para cuestionar, nos decían, no pregunte, es así, ya está. No, no pregunte y hágalo. Sí, es verdad. Hay una cosa que a mí me parece importante y es de que hoy desde la experiencia, por lo menos en mi área, considero de que la parte espiritual está tan conectada a todo el diario vivir nuestro que hoy ya se hace como una parte implícita, es decir, el hecho de que seamos espirituales no significa que tengamos que hacer unas prácticas para podernos aislar de una realidad, sino que es cada vez pienso yo que hoy el ser más espirituales se ve por un lado en la vida que tenemos como en esa conexión, en esa alegría también que se muestra, pero también en reconocer nuestra tristeza, en cómo nos sentimos, y para mí, pues parte fundamental ha sido como dejar a un lado el juzgarme. Sí, obviamente, ¿cómo te parece que es tan como tan crítica esa situación? Uno a veces se da muy duro y uno piensa que como que eso pasa desapercibido. Resulta que la vida no se queda con nada. Poco a poquito a uno le está diciendo, bueno, lo que usted deje de hacer ahorita, más adelante igual se lo va a tener que enfrentar. Usted verá si lo enfrenta ahorita o más adelante, pero pues más adelante va a ser más complicado. Entonces dejamos que pase el tiempo, dejamos que pasen las personas, que pasen las situaciones. No nos, eh, no nos apersonamos de esos sentimientos y después decimos, ahí es donde llega la frustración, donde uno dice, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué dejé pasar? Y ya como que cuando llega ese momento de que uno quiere actuar, ya no hay nada para hacer. Sí, todas esas situaciones en la vida nos confrontan y el hecho, como has dicho tú, de dejar para después, nos lleva a asumir tareas simplemente con un mayor grado de dificultad. Claro, porque te estás abandonando a ti misma, por donde él quiera que lo mires, porque es que no son otras personas, y yo siempre lo he dicho, Aleja, desde si tú estás bien como persona, como ser humano, todas las personas alrededor van a estar bien. Ay, Entonces, estamos sí, hablando, ese es un lema que yo eh, tengo, si yo estoy bien, mi mundo está bien. estamos hablando de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras personas, nuestro círculo social como tal. Lo que pasa es que a veces no es tan fácil, no es tan fácil hacerlo. Eh, es más fácil decir, yo tengo una dificultad, tengo un pensamiento y es más fácil desconectarme. ¿Y cómo me desconecto? Viendo televisión, viendo De redes muchas sociales, haciendo, maneras. pero sí, son muchas formas de hacerlo, pero son formas fáciles que me llevan a resultados de la misma forma, fácil. Y cuando no asumimos ese compromiso, empezamos como a dar paso de retro, echarle para atrás. Sí, a retrogradar. Eso también pasa en los planetas también retrogradan. Y los planetas cuando retrogradan nos dicen, ah, no quiere ver, entonces venga, pues le paso las cosas en cámara lenta a ver si las ves. No, más fácil, venga, le repito la lección para que aprenda. Pues sí, también, eso Esa, literalmente.
y se la pongo con un mayor grado de dificultad para decir si es capaz, porque es que pues es como decirle, la vida le va diciendo a uno, usted sí es capaz. Lo que pasa es que no está tomando esto con la seriedad que debería tomarlo. Es verdad, es totalmente cierto. Aleja, cuando tú haces ahora una evaluación acerca de todo el proceso espiritual que has llevado, que yo sé que lo has llevado a pasos agigantados porque me has permitido también ser como una observadora ahí un poco desde la distancia de tu proceso. ¿Tú consideras de que fue más difícil o ha sido más difícil el asumir tu parte espiritual como parte fundamental de tu vida o consideras de que era mejor como estabas antes dejando todo para después o echándole la culpa a los demás? Pues, Sí, porque esa es la definición total de lo que viví, pero fue muy difícil conectar con esa parte espiritual, fue muy difícil. Y fue muy difícil porque todo en la vida tiene un hábito. O sea, esa parte espiritual va conectada con los hábitos positivos de nuestra vida. Estamos hablando en mi experiencia personal de la oración. Pues yo era de las personas que hubo un punto donde yo dije la oración para después, en meditar para después. Esto me está pasando, pero no, yo necesito entretener mi cabeza, no quiero pensar, perdón, no quiero pensar en esta situación, dejemos esto para después, cuando tenga mi cabeza como fría, como con esa disposición, lo hago, ahorita no, ¿cierto? Eso me cobró y me cobró muy caro. Me cobró tan caro que hasta llegó el punto donde tuve que reaprender de nuevo, reaprender mis hábitos, reaprender mi forma de conectar con Dios, con la naturaleza, con todo lo que me estaba pasando, incluso con las personas que tenía a mi alrededor. Entonces, fue complicado al inicio, fue complicado mientras que yo empezaba a volver a rehacer todas esas cosas, a decir, bueno, a tal hora yo, porque eso fue con tiempo y todo, sí. antes de irme a dormir, porque le colocaba como un momento, cada momento tenía su espacio. Entonces, digamos, un ejemplo, antes de irme a dormir, voy a hacer la oración, voy a conectar un ratico, voy a permitirme quitar el internet, desconectarme con el celular y poder hacer como ese espacio de espiritualidad. Lo empecé a hacer. Los primeros días, te juro, eran completamente imposible. Todo me distraía, todo llegaba a mí como no, 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 esto no lo puedes hacer, ahorita no, no. Era lo mismo, o sea, esos hábitos negativos me estaban ganando. Pero llegó un momento, yo creo que después de una semana ya todo se hacía costumbre y ya lo hacía mecánicamente, entonces no era tan difícil y así fue que todo se fue dando. Pero llegué al punto, ya lo último, de que era una necesidad enorme de hacerlo. Ni siquiera era obligación, era el placer de poder hacerlo. O sea que en esa parte ya la has introducido en lo que es tu día. Hoy el estar presente para ti ya es parte fundamental de lo que es tu día. Sí, yo te decía en el live pasado que para mí lo más importante es agradecer. A mí Sí. se me olvidaba agradecer, yo decía después en una oracióncita, yo voy a dar gracias, gracias por todo, no, algo, yo creo que lo más importante es que muchas personas, uno se alimenta de las experiencias de otras personas, de igual Sí. forma que otras personas con las de uno, ¿cierto? Y yo escuchaba a alguien que decía, hay que agradecer, agradecer por todo, por lo que llega, por lo que se va, por lo que se dio, por lo que no se dio, por lo que nos permitió la vida, por lo que no nos permitió, porque todo tiene un propósito, todo tiene un sentido. Y, y yo creo que ese fue el punto más importante, dejar de pensar, voy a dejar para después agradecer. Ahora lo hago cada momento. Digamos, doy gracias en este momento por estar contigo, por este espacio y sobre todo porque es un espacio que lo hace uno encontrar con uno mismo. Como que a medida que uno va hablando, a medida que
vamos interactuando con la conversación, se van empezando como a aflorar un poco de situaciones que uno tenía ahí como guardaditas, pero que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué la tenía ahí guardada? Pero como que no sabía cómo expresarla, no sabía cómo manifestar esto. Ay, eso es hermoso, Aleja, porque, y esa es, desde mi punto de vista, esa es la manifestación o la verificación hermosa cuando nos disponemos a hacer medios, a hacer esos canales donde simplemente esa conexión espiritual que todos tenemos, porque ahora sabemos que todos la tenemos, que lo que hacemos es un esfuerzo en negar esa parte espiritual, pero que eso es lo que nos permite también transmitir un mensaje. Pero ¿sabes por qué, Aleja? Porque es que nuestros padres nos enseñaron que la espiritualidad era sinónimo de religión. Y con estos cambios, claro, con estos cambios, ¿cómo decirlo? Con esta evolución del tiempo, donde se ha empezado como a disociar un poquito la espiritualidad de la religión, empezamos a notar y empezamos a abrir los ojos desde otros puntos de vista, de que tú puedes creer en lo que quieras, pero ¿Cierto? siempre hay algo que nos motiva y que hace que nuestro mundo gire en torno a eso. Llámese Dios, llámese el universo, llámese como lo quieras llamar. Para mí en estos momentos es Dios, ¿cierto? Para mí es el motor de mi vida, es el que me impulsa, es el que me hace buscar esas situaciones. Yo le doy gracias a Él por absolutamente todo, ¿cierto? Otras personas dirán, no, yo le doy gracias a no quiero mencionar a X o Y motivo. Bueno, no cedernos ideas, a ver, quienes están aquí nos pueden contar a qué le dan gracias, porque desde luego que la espiritualidad, dependiendo, por supuesto, en el nivel de conciencia donde nos encontremos, pues muchas veces necesita una representación física. Y es por eso que la religión es absolutamente necesaria, porque desde luego que a través de ella muchas personas conectan, así sean por momentos, con ese campo por así decirlo, divino que todos tenemos. Y que, como dices tú, a través de lo que nos han enseñado, pues esas personas consideran de que ese es el canal. Yo Tú pienso que dijiste, ahí, ah, tú dijiste una palabra, una presencia física, pero esa presencia física es la que nos da una guía interna, exacto, claro, porque es un como, reflejo que como para necesita el completar la interior. frase. Sí, totalmente de acuerdo. Y sabes, una de las cosas, cuando yo empecé a tomar esos espacios de introspección, que fue, digamos que pues en el momento en que considero que mi alma lo tenía programado, uno de los espacios que me llevó precisamente a aceptar esa conexión espiritual fue cuando yo me permití comprender cómo era que mi ser reflejaba esa parte, por así decirlo, de Dios, claro, porque pues en su momento era Dios, hoy en día considero que es todo y pues desde mi punto de vista también lo llamo universo o madre tierra, pero es importante que para mí ese fue un punto de partida, o sea, esa fue una comprensión que me llevó a mí, como digamos, a encontrar otro nivel en ese aspecto. Para mí también fue muy difícil y yo procrastiné durante muchísimo tiempo y considero de que una de las, digamos, partes en las que me refugié para dejar esa conexión espiritual para después era el trabajo. Yo me refugiaba en el trabajo. Creo que nos refugiábamos de la misma forma y en el mismo sitio. Sí, ahí coincidimos. Y Eso, también, entre más trabajo nos dieran, mucho mejor. sí, curiosamente, curiosamente, o sea, bueno, hoy lo veo con amor y también agradezco a esa Mayra Alejandra que era así como, bueno, es feo decirlo, pero sí, como un animalito de carga, porque digamos que ella desde su condición y pensamiento pensaba que era lo mejor que podía hacer. Sí, pero lo que estabas haciendo ahí, lo que estábamos haciendo, porque las dos estábamos haciendo absolutamente lo mismo, era dejar de lado nuestro encuentro con nosotras mismas, ¿vale? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo pasó? Es la pregunta. ¿Cuánto tiempo pasó para que nos reencontráramos? Y no tú y yo, para que nos reencontráramos con esas, No, con pasaron esas muchos. Alejandras.
Sí, 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 Años, años, años. años, yo digo que fueron años, muchos, muchos años para poder volver a conectar. A mí la Y verdad, perdóname Aleja, y te lo digo, me parece muy valiente la manera en que tú describes, la manera en cómo reconectaste contigo misma, porque sé que también, digamos que en esos aspectos, no sé, lo digo porque lo considero, también fuiste un poco radical contigo misma, o sea, eras autoexigente contigo misma y de pronto de cierta manera también te regañabas, te autorregañabas porque no veías lo que tú querías. el problema era que cuando hacía eso que tú dices, me regañaba. Sabes, Aleja, que no veía ningún resultado, porque lo estaba diciendo desde mi desesperación. Pero yo no me estaba evaluando, yo no me estaba el tiempo para, no me estaba dando el tiempo para sentarme y decir, preguntarme, cuando, cuando yo te dije la vez pasada que lo más importante somos nosotros mismos, eh, nosotros lo decimos siempre, amor propio, muy lindo y todo, pero ¿y el amor propio desde dónde empieza? Desde tu llegar, cerrar la puerta de tu cuarto o un recinto cerrado o bueno, un espacio donde estés sola y empezar a preguntarte, empezar a indagarte, empezar a cuestionarte, empezar a decirte, ¿es esto bien para mí? ¿Esto me lleva hasta donde yo quiero llegar? ¿Esto me lleva a mis metas o no me lleva? ¿O simplemente me está retrocediendo? ¿O me está deteniendo y me está dejando ahí en pausa? Esa es una parte supremamente importante, porque eso es lo que realmente, sobre todo ahora que nosotros como tomando esa, asumiendo más bien esa responsabilidad de mujeres que somos autónomas, independientes, pero sobre todo responsables de nosotras mismas, eso para mí es lo que hoy amplifica toda esa espiritualidad y esa conexión que hace también que nuestro mundo se nivele, que nuestra realidad vaya por mejores resultados. Sí, y yo sé que estamos en un proceso de formación, porque esto nunca termina, termina cuando nos morimos, ¿cierto? Pero, pero en el proceso, o sea, en el momento exacto donde estamos, yo creo que hemos ganado mucho, Ale. Y yo lo veo, digamos, haciendo como una comparación de quién era, y lo voy a decir contigo, discúlpame, pero lo voy a decir contigo, de la Alejandra que yo conocí allá en Colombia a la Alejandra que conozco ahora es totalmente diferente. Diferente en qué, en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de ver la vida, en su forma de reconocer las cosas. Y cuando yo te escucho a ti, es como si yo viera un espejo, porque me logro identificar en muchas situaciones. Y eso también me ayuda a mí a crecer como persona, porque yo digo, hombre, hay cosas que realmente me han acercado a ese objetivo que yo tengo como ser humano y hay otras que yo he permitido que me dejen atrás. Entonces, no es simplemente reconocerlo y quedarnos ahí, es reconocerlo y buscar la solución para poder llegar a donde yo quiero ir. No importa, o sea, todos llevamos un momento, un proceso, pero cuando ese proceso va paso a paso, también es lindo decir, lo voy a hacer. ¿Cuándo? Empezar como a tener esas metas, como a tener esos propósitos, Me parece o a replantear. totalmente cierto y necesario. Hay una cosa que considero de que es importante y es de que, bueno, porque para mí, por ejemplo, para mí fue como un choque así frente a mis creencias. ¿Cuál fue ese choque? Que la espiritualidad no nos aleja de la corporeidad, que nuestro cuerpo no está alejado de esa parte espiritual, sino que por el contrario, nosotros en esta corporeidad formamos como parte de todo ese conjunto espiritual que somos. Y yo lo digo Total, por mí porque durante mucho tiempo esa parte física la había dejado de lado. Hoy, digamos que yo me siento absolutamente orgullosa de ver que mi presencia física, que el autocuidado, que la salud, que el ocuparme de mí misma,
de que inclusive cuando me permito llorar o me permito sentir emociones fuertes que cualquiera puede decir, ay, pero pues no es que es tan espiritual, ¿cómo se va a enojar? O cómo no va a estar de acuerdo. Hoy, Seguimos siendo seres humanos. exacto, esa es la parte que hoy a mí, digamos que me hace ser más coherente, sobre todo en aceptar esa naturaleza. Y te lo digo a ti, porque somos mujeres y hoy puedo decirte que al darme cuenta de eso, también reconozco tu humanidad y sé también cómo desde el hecho de conectar conmigo misma también me conecta contigo y con otras mujeres también que están en ese proceso de transformación y de cambio. Y que ese proceso de cambio no es fácil para nadie y no es tan fácil de asumir, no es tan fácil ni siquiera de aceptarlo. Uno simplemente dice, mira lo que me está pasando, mira que es que necesito psicólogo, necesito ¿Será que es que psiquiatra, tengo que ir a necesito... que me den unas pastillas? ¿Será Lo que necesito digo otra de clase de manera ayuda? irónica, lo digo de manera irónica y sarcástica, o sea, yo generalmente no tengo como ese sentido de humor, pero a veces tengo un sentido de humor negro, o sea, es un poco fuerte. Y lo digo también Pero partiendo de no, es mí, cierto. sí. Es que uno en algún momento de su vida piensa eso, Alina. Uno en algún momento de su vida piensa, ¿será que necesito una ayudita más allá? ¿Será que no? Bueno, puede ser que en algunos casos pues, sea diferente, ¿cierto? Pero es que es simplemente el resultado de dejarnos para después. De Así es. resultados para después. O sea, que es decir, si hoy, y por favor comenten si alguien tiene alguna pregunta, porque no crean que esta experiencia que hoy estamos compartiendo tan amorosamente es algo totalmente alejado. O sea, hoy justamente a través de, como dices tú, de dispersar la mente, la realidad y dejarnos para después es lo que nos conlleva muchas veces a que luego caigamos en ese sentido de choque, que obviamente todo es necesario, pero hay que recordar que la vida siempre nos manda, como dices tú, ayudas. La vida nos envía, Además, mira, podemos decirlo, hoy estaba, ángeles, hoy mensajeros. estaba, sí, hoy estaba leyendo un artículo precisamente acerca del tema y hablaba de que el hecho de procrastinar nos llevaba simplemente al hecho de, como a la idea de tener depresiones, de sufrir depresiones, de sufrir ansiedad. ¿Por qué? Por el cúmulo de esas circunstancias que no resolvimos en el momento que debimos haber resuelto. Entonces, los dejamos para después y después llega como esa sensación de impotencia, como esa sensación de que en qué momento voy a hacer lo que dejé de hacer, más lo que tengo ahora y lo que me viene. Es verdad. Ahí hay frases, porque bueno, yo por ejemplo también miro las redes sociales y también me distraigo en redes sociales, pero hoy soy más consciente, o sea, te lo digo. Entonces, por ejemplo, en el algoritmo de Instagram, porque sabes tú que en el algoritmo de Instagram, dependiendo de lo que tú fijes tu atención, creo que es más de 6 segundos, pues él empieza como a clasificarte, ¿cierto? Y entonces hay algunos puntos que también hacen de que llegue a ti también información positiva que en algún momento te puede servir. Y precisamente por eso hoy hacemos live, hoy hacemos conexiones también de maneras diferentes que permitan también hacer un aporte al servicio de esa humanidad que somos todos. Y pues que desde luego considero que bueno, a mí que me ha gustado tanto ver televisión, pues qué bueno que me hubiera llegado un mensaje de estos, pues yo qué sé, cuando tenía 20 años. Que sí que nos hubiera ayudado muchísimo. Por Que, ejemplo. que en esa época hubiéramos tenido YouTube, que hubiéramos tenido... no, mentiras, no, ya dijimos que de pronto en esa época con YouTube y con todas esas cosas que hay ahorita con toda esa tecnología, no hubiéramos pasado tan delicioso y no hubiéramos cometido tantas embarradas. Ah, bueno, sí, tanto lo uno como lo otro, sí. Pues por hoy en día muchas de las situaciones que vivimos y que de pronto pueden generar risa o vergüenza, pues se quedaron en la cabecita, ¿cierto? Eso Menos mal. sí, eso sí. Sin embargo, claro, como esos seres humanos que fuimos, pues por supuesto estábamos en el proceso de aprendizaje a ser adultas. Porque yo considero de que hoy el hecho de ser adulta, para mí una persona adulta, y hoy
cada vez lo tengo más claro, no es justamente cuando cumple la mayoría de edad, que en los países son en años diferentes, no. Para mí la adultez realmente radica en la responsabilidad de asumir, ya sea como hombre o como mujer o como lo que sea, su propio proyecto de vida, incluyendo todo, lo que siente, lo que piensa, lo que aprendió, es decir, que por un momento de la vida se cuestione lo que le enseñaron. Para mí también eso es parte de ese desarrollo espiritual y de esa conexión, que ya lo hablábamos antes, que en principio al obedecer de cierta manera, como de manera ciega a lo que nos enseñaron, pues hoy en día yo pienso que cada vez más las nuevas generaciones lo deben de cuestionar, por lo menos. Vale, la pregunta es la siguiente. ¿Será que en algún momento de nuestra vida todos tenemos que sufrir esa desconexión para volver a entrar como en contacto con lo que realmente nos hace ser nosotros mismos? Bueno, la pregunta ha saltado al universo. Yo considero que la respuesta es sí. Es, es una pregunta general, o sea, es una pregunta general y lo digo porque últimamente, y no sé si es coincidencia, últimamente me he encontrado con personitas que han vivido Coincidencia no situaciones, existe. pero la palabra sí, La palabra, bueno, muy bien, sí, sí. la palabra sí existe, entonces hay que tomarla. Bueno, hay con personas que resuenan mucho con esas historias de vida de que en un momento creyeron que estaban viviendo como es una burbujita de cristal y que todo era perfecto y de que definitivamente la vida iba a seguir así como venía, pero que llegó otro instante de su vida donde como que el mundo la sacudió, venga, 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 qué pena, pero aquí hay cosas que usted no quiere ver. Y no solo lo digo por ella, sino por mí misma. Es muchas historias que últimamente he escuchado y es que yo vivía así, 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 y pensaba que la vida era perfecta así, 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 y ahora siento que todo como que nada encaja, o sea, nada es como yo creía que era. Ahora el mundo como que se me abrió y veo un mundo de posibilidades. Entonces, por eso fue la pregunta abierta. Pero sabes qué bonito porque, bueno, astrológicamente hablando, astrológicamente hablando, resulta que Urano, que es el, digamos, como el yo superior, el Urano rige Acuario, es un planeta que está después de Saturno y pues que no se alcanza a ver, pero existe y como existe, pues su energía nos afecta indirecta o directamente. Y resulta que él tarda aproximadamente entre 7 a 8 años por cada signo. O sea, el zodiaco está dividido en 12 signos y de esos 12 signos, desde Aries a Pisces, pues Urano en estos momentos está transitando por el signo de Géminis. Entonces, me parece y me acordaste porque justo con lo que dijiste, nosotros en estos momentos tenemos es como si la mente si la mente no, como si el universo nos mandara esa energía a nuestra mente justamente para que hubiera muchísima más información que llegue a nuestra mente consciente. Y ahí muchas veces, porque Urano confronta las creencias, Urano es el que dice, ¿usted cree esto? Pues no. Eso es como cuando a uno le daban una fórmula o decían bandeja con, y hablo del área de Ay, enfermería. Y en esa bandeja a usted se le olvidó la sonda Foley. Y entonces, uno se queda mirando, aquí falta algo, sin saberlo, aquí falta algo, qué es, ¿qué es? qué es. Empieza a pasar la sonda a ver que se le olvidó lo más importante. Pues Muy buen ejemplo. bueno, lo digo es porque yo ahora me río de esas actividades, o sea, esas actividades diarias que las hacíamos mecánicamente en el área de enfermería, que tú lo sabes, pues yo había veces que metía la pata, por supuesto. Pero claro, yo me ponía triste A todos porque, o nos sea, pasa lo mismo. ahora me río, pero en ese entonces me la pasaba supremamente mal. Hoy en día, En, en ese entonces lo que nos causaba era una frustración. claro, La porque hijo de queríamos madre. ser perfectas, queríamos que nos premiaran, que nos dieran la palmadita aquí, lo estás haciendo muy bien.
Hoy en día la palmadita no la damos nosotras mismas. Hoy en día yo por lo menos considero de que el conocerme me permite saber, por un lado, hasta dónde están mis límites, reconocer qué me gusta, qué no me gusta. También considero que cuando me reconozco, sé también cómo puedo brindar esa parte con mejor conciencia hacia los demás, por ejemplo, en las relaciones y también, por supuesto, comprendiendo de cierta manera que no necesito, aunque todavía me falta mucho, porque créeme que en ese proceso de reconocimiento de lo que soy yo, de lo que me gusta, de lo que se compone como ese ego, pues lo que hace justamente es como permitirme evaluar, así como dices tú, Aleja. Entonces, para terminar, es como la idea. Urano durante estos 7 años va a permitir que muchas personas que tal vez no se permitían pensar por un momento en su vida, tarde que temprano sí o sí van a tenerlo que hacer. Qué mejor que sea conciencia, qué mejor que diga, no, pues yo ya he dejado mucho para después. Más bien, venga, cuénteme cómo se hace, cómo empieza una conexión espiritual. Aleja, ¿cuál sería tu receta? ¿Qué podrías tú hoy como, sí, protagonista de tu propio camino? Porque créeme que ¿Sabes nos cuál sería volvemos protagonistas. la respuesta para eso? Sería hacer consciente todo lo que está pasando y lo que pasó. Cuando te haces consciente de todas esas situaciones, es para ti más fácil empezar como a priorizar. Y desde, o sea, cuando ya tienes tú la priorización de esas cosas que tú ya sabes que tienes que trabajar, entonces tú empiezas, haces como un plan. Entonces yo voy a, digamos, mi aspecto más importante es mi aspecto físico, es un ejemplo, ¿cierto? Perfecto, sí. En mi aspecto físico voy a mirar qué es eso que a mí no me gusta, que quiero mejorar. Digamos, quiero ser una persona más saludable, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, empezar a enmarcar como un plan donde eso me lleve a un objetivo. O sea, estamos hablando primero de que tenemos que tener como ese propósito y después mirar a ver cuál es nuestra meta. Pero cuando lleguemos a esa meta, tenemos que tener claro que ya debemos empezar a pensar en otra más, porque si no, entonces todo sería en vano. Llegamos ahí, es como que, ¿y qué más pasa? ¿Qué más hay aquí? Empieza la ansiedad, empieza el estrés, entonces no, es lo mismo, o sea, es como un mejoramiento continuo de nuestra vida. Es como ese ciclo PHBA que Sí. uno implementaba en las empresas, pero exactamente pasa con la vida de uno. Uno tiene que empezar a priorizarse y a detectar esas cositas que, que uno tiene que mejorar. Cuando uno ya sabe cuáles son, busquemos soluciones, las pongo, o con un libro, o con personas que me ayuden con esto, o comprando algo, no sé, nada, son ejemplos que se me vienen a la cabeza en este momento. Pero ejemplos, o sea, para mí perfectos, o sea, desde ahora mismo obviamente eres mi coach. créeme, créeme que esa parte tan importante como la estás tú, inclusive de estructura, y sobre todo a mí me llama muchísimo la atención, porque yo he sido muy dispersa. A mí me ha costado muchísimo tener estructura y sobre todo estructura para lo fundamental que en esta parte es la parte espiritual, Aleja, o sea, la parte que nos conecta con nosotras mismas. A mí me parece súper importante lo que tú estás diciendo en estos momentos, sobre todo porque esa conexión con conciencia, como dices tú, con ese espacio interior, con todo eso que tú nos has nombrado de manera tan bonita, pero sobre todo como con tanta plenitud, porque eres tú la que lo ha observado. Eso ya es un camino que en estos momentos es tuyo. O sea, que me parece espectacular, me parece. Ahora, Ale, a las personas que nos están escuchando, hay que decirles, pues hay que ser muy claros que esto lo hablamos desde un plano personal, ¿vale? Estamos hablando desde unas experiencias personales que nos ha llevado y nos ha motivado a hablar de la forma en cómo hablamos. Estamos hablando desde nuestras experiencias, desde lo que nosotros empezamos y vivimos
porque también fueron momentos dolorosos por los que pasamos en algún momento de nuestras vidas, a uno poder hablar con la tranquilidad que uno habla, ¿cierto? Porque Sí, no, exacto. no siempre fue así. En algunos momentos a uno le daba pena, en algunos momentos uno se sentía mal, en algunos momentos uno se sentía, nadie me entiende, nadie me escucha, pero porque la vida es así, es que porque lo malo me pasa a mí, no es que todo lo malo le pase a uno. Esta mañana, en ese artículo que yo leía, decía que la vida no es que fuera corta, la vida es supremamente larga. Lo que pasa es que no sabemos manejar, no sabemos administrar nuestro tiempo, y cuando no sabemos administrar el tiempo, la mayor cantidad de nuestro tiempo se nos va en esas actividades que no nos llevan como a lograr esas metas. A ninguna parte, o sea, nos dejan en un círculo vicioso que da vueltas y que cuando tú levantas la cabeza dice, caramba, he perdido el tiempo. Entonces ahí es donde uno dice, esta vida es tan corta. No, no es corta. Todos tenemos nuestro mismo ciclo de vida. Y entonces la pregunta que podemos agregar a esa anotación es, ¿y entonces por qué otras personas son tan exitosas? Han sabido administrar su tiempo, han sabido Ay, encontrar respuestas. me encanta, me encanta. No, y sobre todo ya sé, por supuesto que eso que estás diciendo y que sé que lo has aplicado de una manera muy puntual, Aleja, porque es tu propio propósito, en la manera en que estás llevando precisamente esa conexión contigo mismo, es lo que forja caminos y también forja encuentros, forja beneficios, porque esa conexión espiritual y está como ese cultivar. Hablemos de un árbol, no sé, se me ocurre la idea como de pensar que la espiritualidad es como un árbol que entonces se empieza a cultivar, se empieza a abonar, se empieza a regar con eso de la meditación, de ese espacio de conexión propio que puede ser la oración, la meditación, porque obviamente para todos la espiritualidad conecta con aspectos totalmente individuales, ¿cierto? Pero que sí nos llevan en un momento a recibir esos frutos. Y me parece supremamente importante que lo menciones de esa manera, porque, por supuesto, esa intención tiene su fruto. El ejemplo que estás dando es completamente cierto. Y es muy válido compararlo como con un arbolito. Si tú tienes bueno, yo lo voy a comparar más bien como una plantita desde que la sembramos. Si tú siembras esa semillita y esa semillita todos los días la riegas, le revuelvas la tierrita, si la tratas con amor, lo hablas bonito, ¿qué pasa? Florece, le salen ramitas, crece, se pone linda, se pone más verdecita. Pero también, ¿qué pasa? Si tú la siembras esa semillita, una vez le echaste agüita y la dejas por ahí en un rinconcito. Totalmente Ahí es cierto. donde, ahí es donde se marchita, ahí es donde no pasa nada, y tarde o temprano, pues la semillita se va a morir y no va a dar ningún resultado. O sea, eso es, mira que estamos llegando como si fuera también, sin querer queriendo, como a temas bíblicos, porque hablan de eso, hablan de la semilla que genera frutos y la que no, la que simplemente Exacto. se vuelven, no me acuerdo cómo es el término que mencionan allí, pero estamos hablando, y eso no solamente en términos religiosos, el término espiritual está perfecto y encaja mucho para lo que estamos hablando. Exacto, y es que es una aplicación diferente. Y fíjate que justo a la pregunta que había soltado anteriormente tan abierta, muchas veces lo que nos lleva a esa conexión realmente son las nuevas comprensiones que hacemos con el alma, con ese alma o desde el alma. Y es ahí donde yo pienso que decimos, uff, yo pienso que se amplía simplemente ese campo de gratitud. Para mí ese punto me parece supremamente importante y ahora que lo mencionas así, porque créeme que para mí ha sido sorpresivo comprender cosas que antes no comprendía y que muchas veces tenían que ver con aspectos religiosos, es verdad. Ese tema, o sea, lo que acabas de mencionar, yo creo que yo te entendí perfectamente cuando en algún momento tocamos el tema,
porque yo pasé por lo mismo, exactamente por lo mismo. Puedo decir que yo pasé por religiones, pasé por buscar información en muchas, eh, bueno, hay muchas creencias, hay muchas cosas, Sí, está y, muy bien, yo eso lo veo hoy como necesario, era necesario sencillamente. y yo creo que la respuesta, nosotros buscamos respuestas afuera, siempre. Pero cuando hablamos así como estamos hablando ahorita, Aleja, la respuesta la encontramos aquí. Nadie me tiene que dar respuestas de nada. Ay, me encanta, Aleja, me emociono muchísimo porque la verdad es que a través de ti, como has dicho al comienzo, nos espejeamos. Y hoy a mí me parece supremamente necesario que como mujeres nos podamos espejear en esa manera. Para mí es una forma natural, que no es fácil, pero que sí es posible. Y cuando nosotros desbloqueamos esos conceptos de que sí es posible, ahí es donde, uf, para mí, hacemos cosas maravillosas. Te voy a decir algo, Alejita, que comprendí hace muy poquito. Cuando hablamos de espejo, a veces uno dice, ay, pero es que el espejo, entonces yo me voy a ver y voy a cambiar cosas de mí misma. A veces no nos damos la oportunidad de escuchar, hablamos desde el punto de vista de mujeres. A veces no nos damos no nos dejamos como, no nos permitimos conocer a esas otras mujeres, sus historias de vida, que son, a veces son tan enriquecedoras, a veces son personas tan lindas, y nosotras, las mujeres, tenemos un problema muy grave, y es que a veces somos muy egoístas y muy particulares en nuestra forma de pensar. Entonces, soy yo, es como el soy la de todo. Sí, sí, Yo soy sí. la que lo hace mejor, yo soy la única, Aleja, eso no. sí que me pasaba a mí, yo era tan radicalista en ese aspecto de pensar, yo decía, no, pero es que ella está equivocada. Y yo ponía así Pecho. esa actitud de, no, o sea, lo hago con pose y todo. Eh, Porque, uff, para mí eso fue algo que, digamos que en su momento me dio, digamos por así decirlo, me golpeó fuerte el darme cuenta Mira, de que no estaba en la certeza con relación a esas cosas. yo te voy a decir algo. Para mí, este espacio contigo ha sido muy terapéutico. Y lo digo desde el live que hicimos la vez pasada y este. ¿Terapéutico en qué sentido? En el sentido de que cada vez que expreso lo que yo siento, que exteriorizo eso que yo siento, eh, me vienen a mi cabeza mis pensamientos, recuerdos o situaciones que yo digo, yo sané, pero, pero dejé de pedir perdón. Y digo pedir perdón, ahora que hablamos de lo de los espejos, porque yo he tenido personas maravillosas enfrente mío, mujeres supremamente valiosas, con aportes genuinos, que yo no me permití conocer en su momento, que yo ponía como esa barrera y decía, no, esa persona nada que ver conmigo, es que yo siempre le buscaba defectos. Y resulta que cuando yo le buscaba defectos, ellas estaban mostrándome cosas de mí que no me gustaban. O sea, ellas estaban, cuando yo veía algo en una persona que a mí no me gustaba, era porque yo lo tenía, era porque yo lo debía trabajar y no era con el ánimo de yo enfrentarme a ellas, al contrario, era de asumir que ellas tenían cosas muy bonitas, muy positivas, que eran muy profesionales en lo que hacían, que eran muy emotivas, muy emocionales, pero que yo podía estar equivocada en muchos de mis pensamientos. Y hoy reconozco que muchas de esas mujeres me hubieran encantado haberlas conocido en este momento de mi vida para poder aprovechar ese potencial tan maravilloso que tenían. Porque No, quizás en su momento yo quedé, bueno, generé como discordia, generé como, además porque yo en un momento de mi vida fui muy, como es la palabra, como muy polémica, como muy egoísta, muy egocentrista, como que solo importaba lo que yo decía y no me importaba nada más. Pero hoy desde esta nueva vida, porque hay que llamarlo así, hay que sí, reconocerlo, desde esta nueva vida me doy cuenta que si la vida a mí me da la oportunidad nuevamente de reencontrarme con esas personas, yo
con todo el amor del mundo, reconocería que son unas mujeres encantadoras y maravillosas. Qué bonito que lo digas, Aleja, y sobre todo te voy a decir algo. Nosotros somos egoístas porque lo que hacemos es vivir a través de una estructura que es lo que se nos entrega en nuestra infancia. El ego tiene una función supremamente importante y es ayudarnos a sobrevivir. Sí, 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 sí. Nos ayuda a sobrevivir, pero también nos ayuda a pegarnos como de, como de raíces que no tienen sentido. Entonces Pero ahí para es el como, ego la tiene, para el ego esa, las no, tiene. claro, esa es la labor del ego. La labor Sí, del ego es simplemente podar lo que no nos sirve y encontrarnos con una realidad que es la que estamos viendo en este momento, ¿cierto? sí. Ese ego realmente fue tan necesario que es la que el que nos trajo a este momento. Y entonces ahí está la parte tan bonita, porque cuando nosotros ya vemos como desde una vista 360, o sea, con el ego nosotros estamos viendo así, en una posición con muy Como poco campo de caballos. acción, eso, muy poco campo de visibilidad y de acción porque estamos así. Con ese ego nos dice, no, venga, no, o sea, sí o sí, a pesar de que nos duele, a pesar de que nos transformamos observando cosas que desde el ego las podemos llamar negativas, pero finalmente ese ego nos trae ahora a tener esa visión 360. Sí, Entonces resulta que ya tú no solamente estás viendo en esta dirección, sino que puedes ver y observar eso que tú acabas de decir. Comprendes que hay mujeres supremamente maravillosas que te has encontrado y que muy seguramente te vas a seguir encontrando. Y que muy seguramente también te va a la vida a dar esa oportunidad de orientar, de que al escucharte tú, también esas palabras las van a escuchar otras personas y te darás cuenta, como esas palabras que tú hoy transmites, Alejandra, no solo te sanan a ti, sino que también orientan a otras personas. sí, Ale. Sí, sí, yo creo que todo sería más fácil si nosotros como mujeres dejáramos tantos egoísmos y simplemente nos uniéramos. Sí. Bueno, Y pero ahí vamos simplemente, paso a paso. Ahí y vamos simplemente paso a paso. nos permitiéramos como acercarnos sin tanta sumisión, de cierta forma, porque mira que a pesar de que el mundo actual ha ido avanzando, nosotras como mujeres continuamos siendo sumisas en muchos aspectos, Bueno, porque arrastramos con eso esas memorias generacionalmente. todavía siguen ahí latentes, pero yo sé también que se van desligando un poco. Porque, claro, la vida se experimenta desde polaridades. O sea, cuando se viven en situaciones negativas, pues eso te permite como que en su momento poder disfrutar y también ver el lado positivo de la situación, ¿cierto? ¿Qué es lo ideal? Que mientras tú de una situación negativa a una positiva, pues transcurre, como has dicho tú, el tiempo. Esta conciencia te permite unificar las dos y no tener que irte ni a un extremo ni al otro, sino que ir como por un camino más despejado. Pero eso también se va dando con, digamos, como con la ligereza que tú vas, a medida que pasa el tiempo, transitando la vida. Así que bueno, pues no sé, yo pienso, mira, ¿sabes qué hora es? Mira, son las 17:57. ¿Tú has visto cómo se pasa el tiempo de rápido? O sea, es que yo Se va volando. pero, o sea, comprometida aquí porque vamos a seguir haciendo conversatorios para el alma. O sea, bienvenida a Alejandra, porque yo pienso, desde mi punto de vista, se hace supremamente necesario tu aporte. Tan bella, muchas gracias, muchas Porque, gracias. Porque, vuelvo y te lo digo, para mí ha sido muy terapéutico y muy bonito. Y me encantaría proponerte un tema hoy. me Y parece que súper yo sé que, bien. yo sé que ese tema a muchas de nosotras nos serviría y que lo podríamos ir como investigando porque hay mucha tela que cortar de ese tema y que las amiguitas, pues las personas que nos vayan a escuchar, aporten en ese día. ¿Sabes cuál Claro, es? me parece súper esta invitación. A ver, Aleja, suéltalo. La energía femenina. Uy,
la Me energía encanta, femenina y me sobre encanta. todo porque estamos en un mundo en este momento donde estamos viviendo la mayoría de nosotros en energía masculina, pero no sabemos identificar cuál es esta y cuál es la otra. Y por eso es que como que los papeles se han invertido. Ay, me encanta sobre todo porque para mí, eso fue uno de los, yo creo que puntos detonantes en mi proceso de conciencia y espiritualidad, tener en cuenta y reconocer la energía femenina. Así que me parece maravilloso tema y por supuesto. Muy bien, mi Alejita, ¿quieres dar algún mensaje para terminar? ¿Quieres dar bueno, vamos a dejar ya el live, ha pasado una hora, este live queda Perfecto. grabado, les recuerdo para que a quienes le haya resonado lo compartan, también siga a Alejita Moon en su cuenta, una persona supremamente amorosa y sobre todo consciente, que desde luego hoy bueno, ya hace algunos días se ha dispuesto precisamente a servir con amor a través de la información que ella misma ha percibido y sigue percibiendo en su experiencia de vida. Así que Alejita, bueno, Yo sí quiero dar como un pequeño mensaje. Y el mensaje es el siguiente. A todas nosotras, desen la oportunidad de vivir, desen la oportunidad de sentir y desen la oportunidad de reconocer que somos mujeres con errores, pero también con virtudes, que podemos encontrar cosas maravillosas cuando abrimos nuestra mentalidad de una forma positiva. ay, me encanta ese mensaje porque también lo tomo para mí. Sabes tú que, por supuesto, también he compartido muchos conceptos que también caen así. Así que perfecto. Aleja, mil gracias por tu tiempo. Un beso gigante y nos vemos en 8 días Chao, que a estés las muy bien, 17 claro que horas. sí. Un abracito. Adiós.